Estimados amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a presentar el reto número 20 de este canal, el cual consiste en presentar una maceta especial para una planta especial. Me refiero a especial como por ejemplo una planta que nos traiga algún recuerdo de nuestra niñez, o porque nos la regalaron o la compramos en una fecha especial, o porque la obtuvimos gracias a un regalo por medio de una persona especial. Entonces, por ahí, ese tipo de razones podría ser por la cual consideramos la planta especial. Entonces sería hacerle una maceta especial a dicha planta. En el caso mío, tengo esta planta. Es una Bergeranthus vespertinus. Esta da una flor redonda de color amarillo. Es muy bonita, que contrasta con la plantita. Con respecto a ella, sería mis razones especiales sería, por ejemplo, eh, que yo la tengo más o menos un poco más de 2 años y el vivero donde la conseguí ya no volvió a traerla y no la he visto en otros viveros. Eh, en mi jardín yo ya tenía plantas, pero esta está entre mis primeras suculentas. Y la tercera, pues fíjense que yo la tenía bajo techo y casi la mayor parte de invierno pues hubo una gotita que le estuvo cayendo. Esta planta es muy susceptible a la pudrición de raíz por el exceso de riego. Entonces resulta pues de que cuando vine a darme cuenta, todo esto verde que ustedes ven estaba puesto. Todas las raíces estaban quemadas, estaban podridas. Entonces cuando yo quise levantar aquí, se vino. Entonces logré rescatar 3 retoñitos, de los cuales se marchitó uno y me quedé con 2, y gracias a Dios Todopoderoso logré sacar estas 2 pequeñas colonias de 2 esquejes. Entonces esas son mis razones especiales. Hace unos meses empezó a atacarla la araña roja. Por eso es que ustedes ven un contraste de aquí blanco a verde, porque estas son las marcas de la araña roja. Pero ahorita está bajo tratamiento, entonces todo está saliendo muy bien, gracias a Dios. Entonces, puede ser que ya tengan una maceta especial y se le puedan dar a la planta especial que tengan, o compren una maceta especial, o la pueden hacer con, ¿cómo sería? Con materiales reciclados, o con materiales reciclados y nuevos, o con materiales nuevos. La cuestión es que le hagamos una maceta especial a nuestra planta especial. En el caso mío, pues originalmente tenía pensado hacerla, pero encontré 2 que me parecieron muy bonitas para este tipo de planta. Entonces ahorita se las voy a mostrar. Y es esta, amigos. Encontré esta maceta. No, bueno, obviamente no es maceta, pero desde que la vi me encantó. A mi esposa también. Y encontré esta otra. Obviamente no es maceta tampoco, pero fíjense que, como les comentaba, las flores son redondas de color amarillo. Y cuando la flor está cerrada, tiene un color naranja. Entonces, quiero mostrarles, tengo una foto de cómo se ven las flores para que vean el contraste con esta maceta. Ahorita les muestro la foto. Como se dieron cuenta, pues eh, la maceta aquí, las hojas de color verde y las flores amarillas
quedaría perfecto. Y aquí igual, pero a mi esposa le gustó más esta maceta. Entonces, en mi jardín solo tengo 2 plantas de la misma especie para poder manejar bien el espacio. Pero en el caso de esta, pues voy a tener tal vez 3 o 4. Pues como les digo, pues yo no la volví a ver. Entonces, para estar preparado, Dios no lo quiera para una tragedia, pues para no perderla por completo. Entonces, esta no la voy a usar todavía, sino esta. Entonces, esta, como les muestro, es la que me gustó. Entonces, me voy a preparar y le vamos a hacer orificio de drenaje. Voy a hacer 3. Voy a hacer uno aquí, otro aquí y otro aquí. Entonces, ahorita les muestro. Entonces, ya tengo lista la maceta. Ya marqué los 3 puntos que voy a trabajar. Estos. Y le puse este pedazo de tape. Esto lo que me va a ayudar es de que cuando haga la perforación no se vaya a astillar. Llamémoslo maceta porque se va a convertir en maceta. Entonces aquí tengo, vamos a ver, aquí tengo esta broca, es para hacer perforaciones en azulejos. Entonces viene perfectamente para esto. Entonces lo que hice fue que el primer trapo, la primer tela es para, como va a sacar un polvito blanco, entonces es para la limpieza. Y le puse esta que está aquí, para que tenga un poco de tela aquí. Entonces la idea es que esta parte, como uno empieza a hacerlo aquí, así, uno empieza. Entonces, generalmente el mismo peso del barreno nos ayudaría a que se dé la perforación. Pero si no es así, tenemos que ejercer un poco de presión nosotros. Entonces, la idea es que cuando ya llegue al final, esta parte de aquí, no toque el recipiente y no lo pueda rajar o quebrar. Entonces, por eso es de que coloco este trapo, porque este trapo, esta tela va a detener esta parte. Entonces, vamos a empezar aquí, así, despacio. Este mi barreno lo que tiene es de que yo controlo la velocidad dependiendo cuánto presione el botón. Entonces, si yo quiero poco, presiono poco. Entonces, es lo que me va a ayudar para hacer esto. Entonces, vamos a empezar. Siempre con cuidado. Y aquí está. Ya tenemos el primer orificio. Entonces, vamos con el segundo. Ya terminamos el segundo. Aproximadamente son de 15 a 20 minutos por orificio. Entonces, gracias a Dios todo está saliendo muy bien. Entonces ahorita vamos con el tercero y último.
Y terminamos. Ahí están los tres. Así es como se ve. Entonces ahorita voy a limpiar la maceta y vamos a colocar la plantita. Miren, no hubo ninguna astilla ni nada. Gracias a Dios, pues es un trabajo perfecto o casi perfecto. Entonces vamos a colocar la plantita. Y aquí está. Miren, ya está limpia. Todo está muy bien. Vamos a poner la planta. Este es papel higiénico, pero aquel que utilizo para limpiarme las manos cuando las tengo mojadas o manipulé tierra y voy a tocar el celular o algo, entonces reciclo este papel. Este va a ayudar a que la tierra el sustrato no se salga por los orificios de drenaje. Ahora no voy a ponerle mucho porque ahora, la idea es que, por ejemplo, esta es la que yo les comenté que fue atacada por la araña roja, y si se dan cuenta, miren la variación de color. Entonces esta la voy a dejar ahí. Es la otra maceta que es la que voy a utilizar. Pero ya saqué la planta. Está todo enraizado, está muy bien. Las raíces están pequeñas, están muy bien. Entonces le di la forma rectangular porque como en la maceta había agarrado una forma circular. Entonces para que dé forma. Ahora, lo que sucede aquí es que tenía un conflicto porque si se dan cuenta, la profundidad de la maceta no es muy grande. Entonces vamos a ver cómo se comporta y más o menos ese es el resultado. La vamos a dejar así. Así va a quedar. Es que no quiero separarla, entonces me llama la atención que va a sobresalir un poquito. Pero me gusta cómo se ve, al menos por el momento. Entonces la idea que tengo ahorita es que las que vayan a salir por acá las voy a retirar y voy a sacar más retoños de esta planta, porque les comentaba que solo tenía dos macetas, pero como de esta les comentaba que ya no volví a ver, entonces no quiero pues perderla. Entonces más o menos así quedó, así va. Entonces la idea es que las que vayan saliendo por acá las voy a acomodar acá para que esto quede lleno, y conforme vaya sacando pues se vaya expandiendo, se vaya llenando, voy a ir llenando otra maceta u otras macetitas. Les comentaba que tenía la María, entonces de esa cuenta, conforme vayan saliendo las nuevas, pues iré llenando la maceta María. Entonces así es como quedaría por el momento. Y aquí. Entonces ahorita voy a terminar de arreglar la maceta, la voy a acomodar bien y les muestro el resultado. Y este es el resultado. Y acabo de regar y miren, está muy bien. El drenaje no tiene ningún problema. Ya la acomodé. Está así porque le acabo de agregar el medicamento para evitar ataques de la araña roja, porque a esta no la atacó mucho, a diferencia de la otra. Y así quedó. Entonces, como les comentaba, conforme vayan saliendo retoños, porque aquí, si se dan cuenta, aquí hay como dos
y aquí hay uno. Entonces estos 3 o los añado aquí para que se termine de llenar, o los traslado a la maceta María. Entonces, así como este retoño quedaría perfecto para la maceta María y estos. Pero les voy a dar un poco más de tiempo y así se ve. Este es el resultado de mi maceta especial para una planta especial, que es esta. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces ahorita voy a invitar a unos canales por si desean participar. Entonces miren, ya le hice las 4 perforaciones. Para cuando sea necesario ya la tengo lista para usarla. Miren, ahí está. Entonces ahora voy a invitar a unos canales por si desean participar en este reto. El primero es Tere y su sueño suculento. La costeñita de Guerrero. Las plantas de Norma. Sandy Cactus y Suculentas. Vamos a ver. Ahí. Bueno. Liz, mi jardín y algo más. Jardines y algo más. Suki Garden. Granito de arena Yete. Tierra Verde 464. Mi jardín hermoso. Entonces, son 10 canales que invito. Si desean participar en este reto, son bienvenidos. Y como siempre decimos, pues si no, pues no hay ningún problema, no hay ningún compromiso. Todo esto pues tiene que ser alegre, ¿no? Y divertido. Además, esto nos ayuda a las plantas y adornos al jardín. Entonces, nuevamente la invitación si desean participar, y pues los invito a que visiten estos canales por la cantidad de contenido, consejos y pues los jardines tan hermosos que tiene cada canal. Entonces, gracias por acompañarme. Que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante. Estimados amigos, hasta luego.